Gastón, bienvenido. Buenas noches, un saludo cordial para ti y todos los televidentes del programa. Sí, bueno, sin más, ¿qué está pasando? Tengo una lectura que no se asemeja a los estados de emergencia que hemos visto en otros lados. ¿Ha funcionado el estado de emergencia? ¿Está funcionando? ¿Algo que rescatar? Fíjate, Diego, a ver, antes de hablar del estado de emergencia, que es uno de los análisis, digamos, estratégicos operacionales que debíamos de hacer, creo que tenemos que enfocarnos un poquito en lo que realmente pasa en Patás. Y para eso es conveniente hacer un poquito de análisis, ¿no? Que incluso pasa por, yo creo, aspectos históricos que muy breves se pueden tocar. Y es que lo que pasa en Patás definitivamente se desarrolla una minería, que es una minería de sierra, entre los 2.000 y los 4.000 metros de altura. Es una minería filoniana, es decir, de socavón. Y lo que ha venido pasando es que muchos mineros en proceso de formalización, que en algunos casos yo diría mal llamados informales, buscaron un medio de vida explotando esas tierras en las alturas. Y aquí yo creo que se da el primer problema, que es cuando la gran minería, ¿no? Aquella minería que es formal, comienza a captar a esta gente, pero no de la forma que debería, porque acuérdate que la gran minería normalmente terceriza las extracciones, ¿no es cierto?, la producción de mineral, con una finalidad fundamental, que es la de no pagar ningún estipendio económico, ¿no? Ningún reconocimiento legal a estos mineros en proceso de formalización. Entonces aquí ya se genera un problema. Te decía también un poco de historia, porque desde los años 1900 más o menos, todos estos terrenos de Patás, nadie se fijaba en lo que era minería. Los mineros, las personas que eran oriundas de este lugar, se dedicaban obviamente a otras actividades, y la gran minería es que se fija en estos terrenos. A partir del año 80, 90, incluso el 2000, el precio de la onza de oro era tan bajo, estaba creo en esa época en $300, que las mineras contrataban a la gente para que extraiga ese mineral y se los vendan a ellos. ¿Dónde nace o dónde empieza a nacer la problemática, Diego? Cuando el mineral, el oro, aumenta su precio, la onza hoy en día está en $3.300. Y entonces la gran minería quiere recuperar todos esos socavones que de una u otra forma había facilitado para que los trabajen dentro de su propia concesión. Nos estamos refiriendo básicamente a la minera Poderosa. Aquí es donde comienza la problemática, porque ya estos mineros en proceso de formalización también contratan a diversas empresas de seguridad para protegerse de lo que comienza a suscitarse hace aproximadamente 3 años, que es las bandas criminales que comienzan a decir que allá arriba, ¿no?, en Patás, está el negocio. Claro. Y que comienzan primero protegiendo a estos mineros informales de las actividades extractivas que pudieran verse en peligro, pero luego esta criminalidad se da cuenta de que más negocio... ¿Por qué los protegerían? Los contrataban estos mineros para evitar que venga gente a robarle su mercadería, su extracción. Entonces, en esa lucha comienza un problema muy grande, que es que estas organizaciones criminales como los pulpos, como la jauría, se dan cuenta que es más negocio controlar la situación que darle protección a cualquiera de ellos. Y aquí es donde nace ya la problemática de la criminalidad, porque comienzan a haber muertos. O sea, llegaron contratados. Llegaron contratados en un primer momento. Así es, porque ahí es donde ellos visualizan que este terreno era caldo de cultivo productivo para ellos, ¿no? Entonces se tratan de adueñar ya de los socavones y comienzan los muertos, que son los que estamos viendo hoy en día. Esta situación yo creo que es realmente el meollo del asunto en esta problemática, y que hoy en día se produce pues esta situación de, yo diría, de no encontrar una solución firme, porque me habías hecho tú la pregunta sobre el estado de emergencia,
Y el estado de emergencia se da porque yo escucho en muchos casos que hablan de la fiebre del oro, como en la época del lejano oeste. Y yo creo que eso no está bien, porque no hay que criminalizar a la minería en proceso de formalización, Diego, ¿no? Aquí hay un tema muy, muy delicado. Si tú quieres hablar de crimen de minería, yo me referiría entonces a la minería que hay en Madre de Dios, que es de origen aluvial, ¿no? A orillas de los ríos Inambari, del Malinovsky, y en donde no hay ningún control, por ejemplo, por parte del Estado para ejecutar una gravimetría, ¿no? Que es un método especial y técnico, con una zarandela de alta frecuencia, que es el cercenar el material para obtener realmente los mejores resultados. No hay inversión y te gastas tú una millonada en interdicciones, por ejemplo, y esa plata la podrías tú destinar muy bien a comprar dragas de diferentes tamaños para producir minería sin daño ambiental. Se confunde también la minería ilegal de la minería informal, una delgadísima línea, ¿no? Mira, en todas partes del mundo, lo ilegal es aquello que contamina el medio ambiente o que se desarrolla en sitios prohibidos. Mientras que lo informal es aquel que tiene una autorización por parte del Estado y que está en toda una tramitología de formalización, ¿no es cierto? Con argumentos perfectamente controlables para poder formalizarse sin generar un daño ambiental muy fuerte. Entonces, toda esta situación se viene produciendo en la zona de Patás, y yo creo que la minería, que es capaz de dar 128 toneladas de oro al año, que tiene entre el 8 y el 11% del PBI del país, no debería... Y debería ser más, ¿no? Así es, debería ser mucho más, y no deberíamos de tener ni siquiera anemia, ni siquiera falta de hospitales, ¿no? Y una serie de situaciones de las que podríamos salir aprovechando la minería. Entonces, lo que creo que debe hacer el Estado es tender los puentes necesarios para proteger al minero que está en vías de formalización, pero combatir con toda la rigurosidad a la criminalidad que se enquista en estas zonas y con las armas que tienen, con los métodos que utilizan, están apropiándose de muchas zonas alrededores de Patás. O sea, no son mineros. O sea, para entender lo que has explicado que está pasando con la violencia puntualmente en Patás. Llegaron contratados por la empresa minera para que protejan y no les roben el mineral. Así es. Y en el camino se dan cuenta de que era más lucrativo eso y se vuelven delincuentes y comienzan a hacer lo que estamos viendo que están haciendo. Y las propias bandas criminales que operaban en Trujillo también comienzan a subir a la zona de Patás para poder apropiarse de este mineral, tanto de la pequeña minería como de la propia minería formal, y se producen ya las muertes permanentemente. Entonces, o sea, ¿a Poderosa también le roban el oro? Claro, a Poderosa también han entrado las organizaciones criminales. A ver, lo que sucede en esta concesión, que es de Poderosa, que dicho sea de paso, ahí también hay otro problema, que es la falta de firmas de contratos con los pequeños mineros o mineros en vía de formalización, que no les permite a ellos cumplir adecuadamente con la formalización, porque hay una serie de requisitos que son insalvables. Por ejemplo, los estudios de impacto ambiental son demasiado costosos para lo que un minero en vías de formalización puede sacar. Sí. ¿No es Eso es cierto? lo que yo siempre he dicho aquí, incluso cuando han venido especialistas en la materia, es que hay gente que me ha rebatido eso. Pero yo he hablado con los mineros, los pequeños, ¿no? Los pequeños, que sacan para subsistir, ¿no? Por para supuesto, mantener. sacan para subsistir y es una... La gente se visualiza que se están Es lo llevando que ellos están lingotes de reclamando oro. hoy día, ¿no? A raíz de esta absurda medida, por ejemplo, de parar toda actividad minera. ¿Cómo vas a parar toda actividad minera si esa gente vive de eso? ¿Y qué es lo primero que ha pasado? Todo el pueblo se levantó. No han pasado ni 20 días y el gobierno ha tenido que dar marcha atrás. Pero ¿no? ¿cómo evitamos desde la óptica de seguridad, que es tu fuerte, volver a pasar episodios como el que hemos visto, que a mí me remontó a mi niñez cuando veía Sendero Luminoso? Claro. ¿Qué se tiene que hacer para pacificar? Fíjate, los estados de emergencia tienen que tener dos condiciones que son fundamentales. Yo le digo siempre las dos P: planificación y presupuesto. Muchas veces solamente hay planificación, pero sobre la marcha, cuando revienta o estalla un problema,
y tú llamas a los altos mandos militares, policiales y dices inmediatamente va a haber un estado de emergencia. Entonces esa planificación se hace porque hay una vasta experiencia de estos comandos policiales y militares. Pero si no tienes tú el presupuesto, no hay la palabra mágica, sostenibilidad en el tiempo para que se desarrollen estos estados de emergencia. Entonces, ¿qué comienza a pasar? Primero, si es acá en Lima, se diluyen a los pocos días y la propia gente tú la ves que sale en la televisión a decir que no ven militares, que no ven policías, ¿no? Que no ven fuerzas de seguridad. ¿Qué sucede en Patás? Ahí hay una serie de unidades especializadas que han ido durante estos primeros 30 días, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas. Las unidades de la policía que van por 30 días con viáticos, al término de sus 30 días tienen que retornar. Y entonces esa acción de impacto, de fortaleza, se va diluyendo porque vas perdiendo esa cantidad de efectivos. Tú tendrías que reasignar, que es otra cosa, a efectivos policiales a esa zona para que trabajen ya por un año como mínimo. Y eso genera todo un gasto también. Por eso te digo, si no hay presupuesto, una medida no es sostenible en el tiempo. ¿Qué se debe hacer? Efectivizar los controles con lo que se ha hecho hasta el momento, que es una idea positiva, que es tener estos puestos de control que sean combinados con SUNAT, SUCAMEC, para ver el tema de explosivos, ¿no? Policía Nacional, la Dirección de Medio Ambiente de la Policía, y obviamente ya empezar a pensar en trasladar Ministerio Público y Poder Judicial para evitar que los delitos en flagrancia no tengan que verse todavía remitidos hasta la ciudad de Trujillo, que son un montón de horas, y se diluyan también. Eso es otra cosa, acciones, ¿no? Que no hay infraestructura para llegar hasta ahora, te tienes que tirar 12 horas. 12 horas. Entonces, son cosas muy factibles de hacer. Pero ¿no? todo eso, Diego, es porque no ha habido una preocupación del Estado. Y cuando le revienta el problema, el Estado trata de verlo solamente desde una óptica estratégica operacional. Y ojo, con solamente una versión, ¿ah? Aquí el Estado debería de hacer varias cosas. Primero, un censo entre todos los mineros en vías de formalización para que sepan quién es quién. Por ejemplo, ¿cómo haces tú con un minero que está a los 4.000 metros y que tiene su parcela donde ha encontrado su pequeña veta de oro o de minerales, que no sabe ni leer, no sabe ni escribir? ¿No es cierto? ¿A ese le puedes exigir tú que se formalice? Tienen que apoyarlo. Sí, tienes que apoyarlo. Entonces ese minero baja de repente con su mineral, ¿no? Con su poco oro que consigue, y lo baja a una planta y lo primero que le están exigiendo las autoridades es su reinfo. Él va a decir qué cosa es eso, ¿no? Entonces debería de haber un censo con la finalidad de ver quién es quién realmente en toda esta zona. Y algo que es importantísimo también, Diego, hay dos condiciones que la gran empresa o la gran minería debería de preocuparse. La primera es la responsabilidad social sobre quienes trabajan para él dentro de sus concesiones. Que son externos. Que es un tema que está ahorita, hay falencias en ese aspecto, ¿no? Y lo segundo, yo diría que es la revisión por parte del Estado de las concesiones ociosas. Así es, ¿no? Y ese es uno de los temas de fondo. ¿eh? Sí, porque mira, sobre pretexto de que el explotar todo el terreno que te dan demora 20, 25 años, pues tú tienes todo ese tiempo la concesión sin explotar. Y aquí también había otro tema ancestral, que es la superposición de la concesión sobre terrenos que eran ancestrales, ¿no? Y que eran, digamos, manejados por estos mineros informales o en vías de formalización que acudían a su terreno y explotaban, y ahora ven que esto ya no es de ellos, sino es parte de una concesión brindada por el Estado. Entonces, esto tiene que de alguna forma también la empresa sensibilizar a la comunidad y llegar a un acuerdo para que este tipo de hechos y de esta problemática social que se está dando en Patás no se vuelva a producir. Es una problemática social, aparte de económica, ¿no? Has dicho una cifra bien interesante, 11.2% del PBI es la minería. Entonces, si mal no recuerdo, son casi 60.000 millones que están encarpetados, proyectos mineros que no se han puesto en marcha. Así es. Podría ser 3 veces más, potencialmente. ¿Tú ves a alguien? O sea, es importante que el siguiente presidente y su equipo la vean, ¿no? La capacidad de elevar la calidad de vida de los peruanos, ¿no? ¿Ves a alguien que la...? Totalmente. Mira, a ver,
En cuanto a ver a alguien, yo creo que vamos a ir con el tiempo fijándonos. Bueno, es que esa es mi siguiente pregunta, ¿no? Es que Philip Butters dijo que estaba cerrando contigo como si fuera un contrato de fútbol. Ahorita hablamos de eso. Pero lo que sí te digo es que el Perú tiene que direccionar en la minería formal o en vías de formalización a través de varios estamentos de leyes y reglamentos para formalizar, tiene que visualizar que esta es la forma de salir de la pobreza. El problema es que aquí se está criminalizando a la minería con claros objetivos, con conveniencias y con una sola versión que está manejando el Estado para implantar un control, pero que no favorezca solamente a una empresa, que es lo que aparentemente se está dando, sino que sea lo suficientemente ramificado, extenso, para poder controlar realmente la situación, beneficiando a todas las personas y beneficiando sobre todo a nuestro país. Bien, con respecto a la pregunta de Philip Butters, fíjate, hemos conversado ya en 2 oportunidades, continuamos conversando. Una de las características que tengo yo es mi independencia. No quiero amarrarme a un partido político. No tengo aspiraciones de Congreso ni de Senado, pero sí soy un técnico que está decidido a aportar a la mejor opción para poder salir de esta criminalidad desbordada que está sufriendo el país a nivel nacional. Entonces, mientras sigamos conversando y yo vea que las opciones o las condiciones técnicas que yo converso con él tengan receptividad por parte de él y se puedan viabilizar en un futuro, entonces seguiremos conversando, ¿no? ¿Sería solo con él o también con otros? ¿Estás hablando solamente con él? Mira, a mí me han llamado hasta el momento 4 partidos, con el que más ha habido, digamos, receptividad en las ideas que yo he propuesto es con Philip Butters. Con, por ejemplo, otros partidos que no vale la pena mencionarlos, han habido propuestas pues como de tener rondas campesinas en la urbe, ¿no? San Isidro, Miraflores con rondas campesinas y otras situaciones que desde el punto de vista técnica no son viables y que además no han tenido eco en las situaciones que yo les he dado porque hay, yo diría, otros intereses más fuertes que la seguridad no la toman en cuenta con la debida importancia, ¿no? Pero digamos en un escenario hipotético, voy a lanzar un hipotético aquí, digamos que quien gana la presidencia te convoca para que lideres el sector interior. Entonces, si hablamos del potencial minero, yo me pregunto si se puede realmente ganar esa guerra en el sentido de que siento que han tomado mucha fuerza y controlan mucho del Estado peruano también. ¿Tú confiarías que sí se podría? Mira, y te voy adelantando otra cosa. El ministro del Interior no va a solucionar la inseguridad ciudadana del país. De eso tenlo por hecho. El ministro del Interior no tiene la potestad de convocar, por ejemplo, a la fiscal de la Nación y al presidente del Poder Judicial para articular medidas. Lo que hace es simplemente le pide una reunión de coordinación y tratan de ver en esa reunión qué cosas pueden hacer como operadores de justicia que tienen que trabajar juntos. El último que hizo una reunión de esa naturaleza fue Santibáñez y terminó peleándose con todos. Yo creo que acá hay que diseñar estructuras nuevas que puedan de alguna forma facilitar la interacción, la interoperabilidad de estas mismas instituciones y que puedan de verdad tener un fin positivo siguiendo los objetivos que se tracen. ¿A qué me refiero? A que se tiene que diseñar una política para, desde el primer día del próximo gobierno, como se dice criollamente, entrar con todo para el tema de lo que es el combate a la delincuencia. Entonces, hace poquito yo ponía un ejemplo, Diego, si me permites, que era el combate de la extorsión, que hoy en día es lo que más sufre el Perú. Y yo les decía que el sicariato y la extorsión tienen que verse necesariamente como 2 delitos separados. Y el error es que hasta ahora lo vemos como está una metido, sola. ¿no? La extorsión es el brazo armado del sicariato. Pero el sicariato es el brazo armado de la extorsión. Pero si el sicario, que es el que va con el arma, ¿no? El que te mata,
tiene un buen sistema de inteligencia, de seguimiento, de interceptaciones telefónicas y todo, y tú con inteligencia y con investigación criminal logras dar con su guarida y lo capturas, eso está perfecto. ¿Qué cosa pasa con el extorsionador? El extorsionador solamente utiliza tecnología, cambia de chips, te manda mensajes por WhatsApp, te llama por teléfono. Entonces, ¿cómo es posible que la división de extorsiones y secuestros de la policía no tenga un software que le permita rastrear las llamadas telefónicas de los extorsionadores? ¿Qué pasaría si ese software, que cuesta creo que $400,000... ¿No tiene eso la policía? No lo tiene. Depende de las empresas de telefonía. Y las empresas de telefonía, con un agravante todavía, tú le pides la información de un teléfono que está allá. Tú haces la denuncia, Diego Acuña. Le da a la policía le dan todos los datos. La policía se lo pasa a la empresa de telefonía, a cualquiera de las empresas de telefonía del Perú. Entonces la empresa de telefonía dice, ok, el número tal ha sido geolocalizado en San Isidro, entre el óvalo de Miraflores y el restaurante acá en la esquina. ¿Cuántas cuadras hay ahí? ¿Por qué sucede eso? Porque las telefónicas solo responden a georreferenciación, que es la triangulación de sus antenas. Y no se necesita georreferenciación, se necesita geolocalización, que es el punto exacto donde te dicen en el edificio tal de San Isidro, en la calle tal, ahí está el teléfono de donde están extorsionando. ¿Eso qué permitiría? Agilizar enormemente la capacidad de respuesta. Yo no puedo creer que la Policía Nacional del Perú no tenga eso. No lo tiene. Tiene que pedírselo a la telefónica. No hay rastreadores de llamadas. O sea, si se tuviera eso, podríamos, breve digresión, dar con Cerrón. ¿De dónde está usando el dispositivo? Mira, eso también podría utilizarse para ello, claro que sí, pero Cerrón tiene teléfonos encriptados, que es mucho más difícil, y tiene una protección del G2 cubano y que además una protección del más alto nivel de gobierno que difícilmente se va a poder capturar. Pero volviendo al tema de la extorsión, ¿qué dirías tú si vas tú a la comisaría de Miraflores o San Isidro a sentar una denuncia con un número extorsivo y el comisario de la jurisdicción, en vez de mandarte, como sucede hoy en día, a la de Pincri de la jurisdicción, que tú dices, ¿qué cosa es eso? ¿En dónde queda? No, queda en el extremo del distrito y ya no vas a denunciar? El mismo comisario, a través de un código, ¿no es cierto?, se comunica con esta central que tiene el software donde está la policía, el Ministerio Público y las telefónicas. Recibe el encargado de la central al comisario en su llamada, el número, voltea en el equipo de geolocalización, ubica el teléfono, le dice a la telefónica que confirme la ubicación y en línea le estás dando la respuesta al comisario dónde está el teléfono, y tú como denunciante estás en la comisaría con el comisario. ¿Qué hace el comisario? Que vengan 2 patrulleros, 10 policías y nos vamos con el denunciante y lo agarras en flagrante. ¿No? Pero es que eso se da en las ciudades más modernas del mundo. Acá estamos en la época de la carreta. Sí, porque me has dejado helado con eso, porque eso ni siquiera me parece algo nuevo, algo que tú puedes decir, bueno, se acaba de salir, eso se hace. Ahora, el mensaje importante, creo yo, de esta charla, y con eso quiero terminar, es el siguiente gobierno tiene que tener claro que la minería es un eje que puede ser el vehículo a salir a la generación de riqueza para levantar a los peruanos de lo que estamos, y por consiguiente hay que saber cómo pacificar la sociedad para que ese sector pueda operar bien. Absolutamente, has captado perfectamente, ese es el mensaje, y yo creo que la minería formal y la que está en proceso de formalización es a donde se tiene que apuntar para sacar a nuestro país adelante. A las actividades de crimen organizado o criminalidad hay que caerles con todo. A eso sí hay que darles, como se dice, en el lomo. Pero vamos a tener una campaña que puede ser, Dios no quiera, ¿no? Pero no descartemos que pueda ser como lo que está pasando puede ser violenta. Ecuador, puede ser, Colombia. Pero eso pasa, Diego, porque hay genuflexión por parte de un Estado que muestra debilidad en cuanto a empoderar a sus fuerzas del orden para hacer cumplir la ley.
Entonces aquí tenemos fiscalía, por ejemplo, que no le hace caso al Congreso con sus leyes y las impugna frente al Tribunal Constitucional y no le da la gana de cumplirlas. Y entonces el policía sigue en estado de indefensión por más que tiene una ley que le da soporte. Entonces con ese tipo de actitudes, como por ejemplo la agresión a 2 policías de tránsito mujeres y que salga libremente a la calle, ¿no? Vas mandando mensajes de debilidad. Entonces quien gobierna este país tiene que tener 2 condiciones el próximo gobierno. Tiene que tener firmeza, voluntad política y tiene que tener ascendencia sobre su país. Y eso yo creo que es las condiciones más importantes para hacer un buen gobierno. ¿Te parece una buena medida lo que se ha planteado en referencia a la amnistía que ha planteado la Comisión de entre el 80 y el 2000? Absolutamente. Amnistía. Absolutamente. Mira, esa situación fueron épocas muy duras, muy fuertes, y yo creo que la forma en cómo se ha planteado esta amnistía para militares y policías, que fueron justamente los que hoy en día reclamamos como sociedad, nos protejan de toda esta criminalidad, y que imaginemos para que la gente joven se dé cuenta de que hoy en día damos las leyes, damos las normas, tenemos a una fiscalía que ya entró en razón, entre comillas, y comienza a aplicarse esta mano dura contra la delincuencia. Pero que dentro de 20 años vuelve a entrar la caviarada, ¿no es cierto? Y dicen, hace 20 años, ¿no? El capitán Acuña con el mayor Pérez atraparon unos delincuentes y los ultimaron en una refriega. Sí, pero los delincuentes no se les encontró el arma, sí tenían antecedentes, pero no en ese momento no estaban en flagrancia. El documento que hizo el capitán Acuña estaba mal redactado, no puso tal cosa, no puso tal otra. Como consecuencia de eso, dentro de 20 años agarran y te meten a la cárcel por algo que tú hiciste ahora. No, pues, o sea, ese tipo de cosas no se pueden dar. Aquí hay que darle un soporte, un apoyo muy firme a quienes son los encargados de protegernos. Y la Policía Nacional tiene como finalidad fundamental prevenir, investigar y combatir la delincuencia. Artículo 166 de la Constitución Política. Bien, voy a leer a la gente a continuación lo de la liberación de la pareja, que a mí me pareció una más, ¿no? Escandalosa, una más. Gracias por estar acá. Gracias, Diego. Un saludo cordial para todos los televidentes que te siguen. Nos estamos conversando pronto.